recording. 1, 2, 3, hola, hola. 1, 2, 3, hola, hola. Ya creo que está grabando. Ya, entonces como les decía, el punto de partida es esquematizar estas tablas. Y la manera en la que se esquematizan, a Álvaro ya le he pasado un video tutorial y no sé qué opinas de ese video tutorial, Álvaro, es súper explícito a la hora de armar esto con DB Diagrams Dodayo. Sí, solo me ha dejado la duda de cómo se manejarían arrays para Postgres, aunque no estamos utilizando, y el tema de las referencias. Sí, eso de los arrays tampoco lo he visto ahí, pero se puede un poco profundizar según su documentación esto de cómo se lo tendría que hacer. De las referencias, como ves acá, ¿no? Yo, antes de Ah, conocer esto, pues era con una manera bien rara de colocar las referencias. Pero este servicio, sí, esa que está lineal la entiendo, pero luego le agrega referencias aparte, como una línea abajo, ¿no ve? Ref, bla, bla, y no sé qué cosas le hace. ya, ya, ya. Ya, pero Eso pues, no es importante. ya, ya. Entonces, como estamos utilizando este servicio, ¿no ve? Para hacer la base de datos y lo cual nos esquematiza de esta manera, pues esto es lo ideal, ¿no? Tener así ya la información que se tiene que comunicar. Entonces, como punto de partida, estas recetas vamos a tomar en cuenta. Ahora vamos a armar el ciclo, este cycle que dice acá. Pues para esto ya tengo un Visual Studio Code donde voy a empezar a escribir todo eso. Lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta llamada proto y otra carpeta llamada pkg. Con esta anotación lo estoy tomando en cuenta. Proto y pkg. Proto es un estándar, es estandarizado que tiene que haber una carpeta llamada proto. No vamos a manejar aparte, ¿no?, los archivos protofile, ni tampoco el microservicio, sino los dos deberían estar al mismo nivel y eso es lo que vamos a hacer. Entonces la carpeta proto, ¿no?, va a contener nuestro código. Ahora dentro de la carpeta proto tenemos que identificar quiénes van a ser los servicios. Con servicios me refiero a eh, la, eh, la, em, el servicio que va a manejar el ciclo de vida de estas tablas, el CRUD. Va a haber un servicio de ciclo, va a haber un servicio de period, va a haber un servicio de activity. Entonces para eso pues me voy a agregar aquí el ciclo y voy a crear aquí una carpeta llamada básicamente cycle. ¿Cómo se escribe cycle? Cicle. Ah, qué vergüenza. ¿Cómo se escribe? Ah, cycle. Ya. Eh, eh, cycle vas a bajar service. Punto proto. Ahora, según los tutoriales que he visto acá, es ideal darle un nombre al paquete. Todos los archivos que se van a aprender acá, los servicios, van a tener un solo paquete que se va a llamar actividad. Aquí ya tengo un genérico que me voy a copiar. Por ejemplo, este service. Toda esta partecita me voy a copiar y esto hay que colocar al encabezado. Álvaro ya ha visto cómo se maneja, ¿no?, esta parte de la sintaxis, pero básicamente esto se va a repetir en todos los archivos que voy a crear. En acá el paquete va a ser elearning.activity. Esta sería la base, ¿no?, de cómo se tiene que comenzar el archivo proto. Ahora, el archivo proto necesita definir primeramente los servicios. Aquí me voy a crear el archivo principal del servicio de ciclo. En este caso mi servicio se llama cycle. Y aquí adentro del servicio cycle voy a empezar a colocar las funciones que van a aceptar las entradas y las salidas de información. Me baso yo en lo que sería el CRUD, ¿no? Tenemos que armar aquí un CRUD de crear, leer, actualizar y borrar, más una lista, ¿no?, de datos. Entonces tengo que armar este CRUD. Para eso pues lo primero que tengo que hacer es escribir aquí con la palabra rpc y pues create cycle. Create cycle se va a llamar la función que va a llamar el cliente desde su lado. Ahora esta función create cycle tiene que recibir un create cycle request y tiene que regresar un create cycle response. Termino con punto y coma y ya tengo mi primera función. Si le doy un guardar, pues me va a sacar un error diciéndome, ¿no?, de que no encuentre estas funciones y estas variables. Y efectivamente sí, pues no estoy definiendo en ningún lugar, pero tengo que empezar a respetar lo que está acá.
tengo que crear un ciclo. Entonces eso voy a hacer. Aquí está. Stanley, una cosita. ¿Qué linter estás utilizando para Proto? Ah, ¿El ya. Protolink? El proto. Debe ser así. Proto sí creo que es. No, Protolink he encontrado, pero no, creo que no está haciendo nada. Proto. Em, Entonces no es ese. proto. Uf, protolink. Hay un proto. ¿Ves el Proto 3, ese de ahí abajo? Este es BC Proto 3. Este es el BC Proto 3. Aquí está. Ya. Listo, gracias. De esa manera, hay una pequeña configuración más al final que te voy a decir cómo se lo hace. Para que el Visual Studio hagas de la palabra, la carpeta proto como el default donde están ubicados tus protos. Ya. Ahí. Entonces, como tengo aquí los servicios, voy a crear otra carpetita llamada los mensajes de este ciclo. Aquí voy a colocar los... Cycle Messages. La primera parte se va a mantener igual, porque todos están trabajando sobre el mismo paquete. Esto lo copiar por defecto, ya. Entonces, como dice aquí, los mensajes, tengo que definir aquí qué tipo de mensajes se van a hacer, se van a comunicar. Entonces, el primer mensaje es create cycle request. Y pues, el create cycle request va a estar en función de qué cosas están acá escritas que se van a pasar del lado del usuario para que las cree. Y como ven acá, las cosas que yo creo que el usuario me va a pasar de su lado, y no las cosas que se van a autogenerar del lado del servidor, son nombre, código, descripción, campus y initial date. No, esto creo que Sí, initial y final son Del- importantes. ya Created ads es que no. del servidor. Entonces me voy a copiar estos de acá. Estos van a entrar. Vamos. Como ven acá en el create cycle request, ya estoy identificando quiénes van a ser las solicitudes que van a hacer de la persona. Entonces nombre, esto va a ser un string que va a tener igual a 1. Código también un string. Verifico, ¿no? Sí, varchar es un string. Esto va a ser igual a 2. Description también es un string igual a 3. Campus ID, esto ya es un ¿no? Un big integer. Entonces si es big integer, un integer 64. Los tipos de variables son propios de Go, ¿no? ¿Ve? Sí, esos sí son propios de Go. O era de C++. Son de Go, pero tienen similitudes con C++. Ah, ya, eso me gusta. Initial date. Ya. Aquí cómo estás manejando date. Con esto necesito copiarme esto. Int 64 es el equivalente a big int. Sí. Ya, aquí estoy utilizando mi primer import. Como he visto que initial date tiene un formato de timestamp, respetaremos que protobuf por gRPC también se tiene que pasar un objeto del tipo timestamp. Y para asegurar eso y no pasarle un objeto string genérico, proto, ¿no ve? Se le importa esta librería desde la librería de proto de Google, proto timestamp. Entonces con eso pues digo aquí initial date va a ser un timestamp, un tipo de objeto. Igual va a ser el final date igual a 8. Y esto sería mi request, pero aquí todavía no se está importando, ¿no? Y como sería casi parecido a Python, ¿no? Le digo import cycle messages.proto. Lo guardo y como ve ya me los reconoció, ¿no? Y se quitó el warning. Si hago clic ya me lo saco las referencias a esta otra carpeta, a este otro archivo. Haré lo similar para cycle response. Ahora aquí cycle response tendría que devolverme el objeto creado, ¿no? Una vez que se crea con estos campos. Y para eso pues sí o sí tiene que tomar todos estos de acá. Pero en lugar de pasar uno por uno, mejor crearé de una vez un objeto llamado Stanley. Para hacer estos
Pues, sí. Sí. Específico para plugin, necesito tener algo instalado en mi computadora. No, no, ¿verdad? Mm, eh, Para Go, utilizar para, Go, pero para a, plugin, a la Power hora sí, nada. a la hora de compilarlo, si se necesita un pequeño el paquete para compilar, para autogenerar el código de gRPC. Te lo voy a pasar al final de esto. No te, este es un video cortito de 10 Ya. minutos donde Sí, te... es que lo que me estaba extrañando es que no me ha limpiado el error del create cycle request. Entonces, no sé si es porque no tengo algo instalado en la computadora o no, algo no instalado en Visual Studio Code. Es que ahí en Visual Studio Code tienes que ir a esa carpetita. A ver, si que ahorita aprovecharemos. Es acá. Anda a tus... creo que es esto. Creo que es esto. Control Shift P o Control Shift... ¿dónde se te las opciones? De acá. Anda a preferencias y vas a settings. Y en settings escribes proto. Y al final te va a aparecer VS Code Proto 3 y editar en settings.json, diré. Ya. Y en aquí al último, copiate lo que el amigo acá está. Aquí hay uno, ve, esta opción del proto. Te lo copias aquí al último para apendarlo como otro campo, proto. Pero tendría que quedarte algo como de este estilo. El path es donde está instalado tu proto sí. Eso con Go se instala con apt-get. Y luego las opciones. Y en opciones está este protopath. Y bueno, estos son los que yo utilizo, pero en general debería estar el tuyo así nomás. En protopath se llama la carpeta proto donde va a buscar protofiles. Y pues como yo le he llamado esta carpeta proto, las importaciones que haga la va a hacer desde esta carpetita proto. Esto nomás necesitarías definir en el tuyo. Y si lo actualizo, el proto C, ya está. No, espera, y lo quito. Lo Así, quito todo. El protopad se queda en protos. Ah, proto. Ya, ya lo tengo. y Y el pad, proto C, pero eso todavía no lo tengo, ¿no sí, ve? sí, sí. Pero opciones ya va a buscar, ¿no? ¿Dónde está tu proto? Dirá tus protos, tus archivos protos. Como aquí yo le he colocado la carpeta proto, ¿no? Con este nombre, va a buscar ya mis imports dentro de esto. Y tendría que desaparecerte ese error. Además, un bonito más, por favor, tu dirección al user. Estoy asumiendo que cuando instale va a estar en la misma dirección que tuyo. User local bin, ok. Dentro de la carpeta PKG ya hay algún tipo de módulo instalado. No, pero ahí se va a compilar el código autogenerado de Go cuando termine mis servicios. Te voy a mostrar. Esto que estamos haciendo ahorita es como la receta, ¿no? Y cuando esté lista la receta, pues con el proto sí lo va a compilar en código autogenerado de Go dentro de esa carpeta. Ya. Y entonces si tienen ya seteado, ¿no? Su entorno de desarrollo básico con esto, pues ¿no ves? Seguimos con esto. Ahora les estoy mostrando, ¿no? Cómo se definen los mensajes en gRPC. Muy aparte, ¿no? Setear el entorno de desarrollo. Eso luego lo podemos hacer. Y entonces nos faltaba definir este create cycle response. Y pues para create cycle response necesito decir que ya devolveme un objeto del tipo cycle que va a ser llamado cycle y darle el nombre de 1. Y cycle pues aquí va a ser como una especie de esqueleto de qué tipo de objeto es el que se va a devolver. Entonces se va a devolver un ID, ¿no? Que va a ser el cycle ID. Estoy creando el objeto, ¿no? En el create cycle request te has saltado la numeración, ¿no? ¿O es así siempre? En 1, create 2, cycle 3, request. 4, 7. Se puede saltar, pero para optimizar la memoria, ¿no? Como te digo, a partir de 8 ya lo va a tomar como 16 bits y esas cosas.
Ahora aquí estoy creando un nuevo objeto llamado cycle, el cual se va a devolver a la hora de hacer create cycle response. Devolver el cycle que es creado. Entonces acá string va a ser el name. Esto está representando lo que está en la base de datos, si se han dado cuenta. Es lo mismo, ¿no?, que copiar y pegar acá, lo que tendría que devolverme. Entonces aquí en string, code. String, description. 4. String, campus ID. No, esto no, esto es big integer. Este es initial date y este es un objeto tipo tiempo. Este va a ser el 6. Siete. 8. Tú también eres uno. Ya. Ya he creado el objeto cycle que representa un ciclo, ¿no? Es decir, que representaría una fila en la base de datos con estos valores. Y es el valor que se va a devolver en la respuesta. Lo guardo con control S. Lo guardo con... ¿qué pasó? A mi settings.json ha cambiado, por eso no lo estoy encontrando, creo. Sí, esto lo he hecho cambiar. Voy a reiniciar esto para que tenga efecto y joder. Ya está, me lo reconoció la importación. Cuando modifican, ¿no ve? El camino de su settings.json, tienen que reiniciar su terminal. ¿Del settings.json? Sí, hemos hecho modificaciones, ¿no? Settings.json, yo he posado unos paths, pero eso lo ha seteado otro por defecto, así, y no me lo encontraba mi importación. Ahora, como ya lo he vuelto a la normalidad, lo he guardado los settings, lo he reiniciado el Visual Studio y me lo reconoció como debería. Ya. Ah, ¿qué tienes? Estoy importando bien. Qué raro. Sí. Pronto sí. Sí, está bien. Ya. Estarán iniciar. Está bien. Ya hasta aquí me siguen, ¿no? Cómo hemos definido el primer servicio, que va a ser el de los ciclos. Sí. Ya, entonces aquí tengo... Exploto, a ver, ¿Acá? hasta ahí solo has creado 3 funciones, ¿no? Que supuestamente asumen que va a ser el prueba aquí. Sí, aquí voy a definir todos mis mensajes, ¿no ve? Estos mensajes que van a ser los inputs para la función createCycle, o las respuestas en tipo para mensaje cuando le voy a como return, ¿no ve? De createCycle. Sí, sí se entiende. Y createCycle, ¿no ve? Aquí voy a ver. Ahora aquí ustedes pueden colocar, ¿no?, comentarios diciendo para qué sirve esto, ¿no ve? Is used for save the user input, ¿no? Así para hacerlo mucho más explícito. Y esto es, ¿no? is the return from the DB with cycle as an object, tipo objeto, ¿no? Esto representa un objeto.
Guardo eso y ya. Ahora, como ven, pues la numeración, ¿no ve? Siempre tiene que ir de 1, 2, 3, 4. Y está en función también del tipo de datos que se está mandando. Como estos campos ID son integers, entonces puedo hacerlo. Ahora aquí hay una pequeña mezcla, ¿no? De camel case y... ¿Qué se llama esta cosa? Camel case y underscore case. Underscore. En general yo me he acostumbrado a hacerlo así, no utilizar los underscore, porque he visto a la hora de compilarlo, te confundes. Si tú has creado este underscore o si te lo ha formateado automáticamente a camel case. Entonces yo cuando defino estos, los que están con underscore, lo trato de unir con camel case para darme cuenta que yo he escrito esto y no me lo he autogenerado. Ya está, ¿no? Todo normalizado. Ya. De esa manera entonces va. Completar el compilador y esas lo va a hacer con underscore. Sí, no, lo va a hacer con camel case. El compilador con camel case me lo va a hacer. Pero entonces, no era, si tú lo haces con camel case y el compilador lo hace con camel case, no estás entrando en la... Por esa parte, ¿no No. ve? Si el compilador me lo va a hacer igual en camel case, entonces yo voy a saber, ¿no ve? Que yo he escrito ese camel case originalmente. Porque si lo dejo así, ¿no ve? Pues a ratos no te das cuenta si esto el compilador lo ha vuelto como tú esperabas, ¿no ve? Así con camel case. Mejor, ¿no ves? Ya. Si yo le defino desde ahora ya que sea todo camel case y no voy a ver por ninguna parte alguna especie de underscore. Y también para el lado de las respuestas de JSON, ¿no? Porque he visto que cuando mandas datos JSON no suele ser enviar, ¿no? Tipo pasa baja, sino tipo camel case siempre, casi. Cuando no vas a llamar estas funciones desde tu cliente. Ya, de ese lado entonces vamos aquí, ¿no ve? Como ya tengo crear ciclo, va a crear estos campos. Ahora aquí pues empiezo a definir, ¿no ve? ¿Cuál va a ser el CRUD en sí del programa? Ya está creando, ¿no ve? Esto es create. ¿Qué significa vamos a leer? Listar. Listarlos. Crear, remover, Create, update. rate, update, delete. Read. Ya. Sí. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente que sería leer. Me copio esto, ¿no? Para hacerlo mucho más fácil. Y aquí voy con cycle. Y aquí yo le puedo dar el nombre cualquiera. Entonces, en general lo suelo leer por ID, ¿no? Le paso el ID y me tendría que devolverme ese elemento. Entonces, create cycle by ID y su mensaje, ¿no? Create cycle by ID request y create cycle by ID response. Entonces, estos tengo que implementarlo acá. Esto hasta abajo lo voy a llevar y aquí voy a hacer una copia de eso. Control C, Control V, Control V. Y Control C es la respuesta. Ya, entonces create cycle by read cycle by ID. Lo único que tendría que esperar sería como entrada un cycle ID y la respuesta va a ser el objeto cycle, ¿no? Que tenemos acá, que lo tendría que reconstruir el servidor desde la base de datos. Lo guardo, ya tengo mi segundo leer. Ahora vamos al siguiente, el update. Ahora create cycle, ya está, entonces update cycle. Entonces update cycle request, update cycle response. Y ahora aquí entramos, ¿no? A un tema de factibilidad y facilidad a la hora de implementar esto. Como tú te has topado y alguna vez, creo, Álvaro, puedes actualizar todos los campos, ¿no ve? O podemos actualizar solamente unos cuantos. Ok. Entonces eso es donde acá implementamos. En este caso, como mi método se llama update cycle, voy a asumir que quiero actualizar todos los campos a los que tengo acceso. Entonces control C, control V. Entonces update cycle agarraría el objeto cycle y tendría que devolver el objeto actualizado cycle, y así no se completa esto. Pero también podría actualizar de manera individual los campos.
en este caso, ¿a qué campos puedo tener acceso de actualizar? Puedo actualizar el nombre, ¿verdad? De manera individual. El código, la descripción, el campus ID también. Initial date, en el caso de un edit, final date. Estos entonces tendría la posibilidad de actualizarlos de manera individual. Entonces voy a hacer eso. Y aquí es donde entra un poquito amoroso. Create cycle name. Diré update cycle name. Update cycle name. Update cycle name. Me copio esto de acá. Update cycle name. El mensaje. La respuesta. Creo que sería interesante que lo hagas en el Visual Studio Code en pantalla dividida, porque no son muy anchos los Así es. códigos y puedes colocarlo, ¿no? Es esto. Así, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, update cycle name, ¿no ve? Entonces, update cycle Con ese name. solamente actualizas un campo. Sí, desde acá ya puedo definir esa facilidad de que se actualice. Entonces, update cycle name, solamente tendría que tomar esto, ¿no? Un string tipo name, que sería el 1, actualiza ese campito, pero que me devuelva, ¿no ve? Todo el objeto, aunque sea con ese campito, pero actualizado, ¿no? Y todo. Acá entonces. Ya, y de update cycle request le pasas todo, ¿no? Sí, Pregunta, ¿cómo? A ver, volvemos un cacho a create cycle. ya. Create cycle request. ¿En qué lado, o tal vez me estoy adelantando, pero en qué lado le dices que el ID, el principal, es autogenerado e incremental? Eso del lado del servidores, te voy a mostrar ahorita. Y entonces vamos a llegar a eso. Entonces aquí nos estás diciendo que puedes update cycle y lo puedes actualizar todo, ¿no? Y update Ujú. cycle name actualiza solamente un campo. Es como lo que has hecho para el password. Sí, sí, sí. Es aquí Ya. donde defines ¿lo ve? Cómo tú esperarías interactuar con el servidor. Y yo veo, ¿no? Que se facilitaría bastante el trabajo si actualizas de manera individual el nombre, ¿no? Entonces aquí es donde Sí. definimos esto. Ya, entonces necesito actualizar individualmente. Aquí definiremos de una vez eso. El siguiente campo va a ser, pues, actualizar por código. Update cycle code, ¿no? Code hasta aquí request y hasta aquí response. Implementaremos eso. Control C y Control V. Ahora el input, ¿no ves? Esto va a ser ya no nombre, sino va a ser código. Y aquí está. Ya tengo update cycle code. Otro más campo que se podría actualizar, descripción. Update cycle description. ¿Tú alguna pregunta hasta aquí, David? No, creo que hasta ahí está. Está claro, ¿no ve? Es un proceso repetitivo nomás. Unos cuantos ejemplos, así si te acostumbras a definir este esquema, ¿no? De protobuf. Entonces, copiamos aquí el request, update cycle, description, response. Ahora esto espera como entrada una descripción, ¿no? Un string de este tipo. Entonces aquí copiamos, esto que es el 1 y ya tenemos por cuál más podemos actualizar. Por campus ID, la posibilidad de que solamente actualicen esos. Update cycle, campus ID. Como ven, esta parte no estoy tocando nada de código de Go, sino más que todo la sintaxis de protobuf nomás es. Esta sintaxis es independiente de cualquier lenguaje, ¿no? Se puede usar Sí, con Python, sí. Este es con todo. language agnostic. Lo que te va a pedir luego, ¿no ve? Que implementes pues estas funciones que ahorita estamos haciendo del lado de Go, del lado de Python. Esto se tiene que respetar, lo que estamos ahorita diciendo. Entonces, update cycle campus ya está. ¿Qué más podemos actualizar? Initial date y final date, ¿no? Los últimos dos.
Y initial date es un objeto timestamp. Y ultimito el final date. Mostrame tu update cycle request y el response bounce, porfa, los que no tienen, los que son para actualizar varios parámetros. Ya, dame un segundito. Cycle final date. Tomás, initial date. Full camel case estoy despletando. Eso ¿no? Como un pequeña para hacer notar. Ok, update response. Y con esto acabaría esta partida. ¿Cuál me decías? No, ya he visto. Ya. Vas a dejar un poquito. Y entonces, como ya he terminado los updates posibles que podrían existir, ¿no ve? Hasta acá. Pues vamos a continuar ya, como ya está todos los updates. Haremos por delete. Crearemos un mensaje, método, sus mensajes. Delete cycle. Delete cycle. Y aquí no ve. Delete cycle request. Delete cycle response. Me voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Y aquí voy a copiar esto, ¿no? Delete cycle request. Delete cycle response. Y ya tengo delete cycle. ¿Ha copiado bien? Ya. Ahora, ¿qué tendría que agarrar idealmente delete cycle? Pues el ID, ¿no? El ID. Y aquí está, cycle ID le paso y tendría que devolver también el ID del borrado. Lo más básico, ¿no? Borro el ID y me devuelve el ID que acabo de borrar. Ahí yo creo que debería devolverte el objeto. ¿El objeto borrado? Sí, porque bueno, ahorita lo estoy implementando y era un poco redundante. Sí, no sé. En varias implementaciones de delete que he visto, siempre devuelve, ¿no? Como confirmación el ID. Porque si se borra, pues no ve. Si te devuelve el objeto, este objeto ya no existe más, ¿no? Solamente el ID como referencia de que se borró eso. Ya, entonces ya estoy en delete. Pasaremos a listar. Ya está, delete. Listaremos. List cycles. Aquí ya se utiliza un poco de plural, ¿no? Cycles. List cycles. Listar ciclos. Listar ciclos request. Listar ciclos response. Ahora aquí hay una pequeña diferencia. Estos tipos de objetos se llaman unarios. Así en su terminología de gRPC. ¿Por qué unarios? Solicitud y respuesta. Es decir, de una vía, un camino de una vía. Arriba y abajo. Pero aquí necesitamos no un unario para las listas. Y para volverlo mucho más genérico esta distribución de listas cuando sea súper grande y que sea manejable, entonces se le coloca aquí un stream. Entonces todas las listas, hasta donde yo he visto, lo manejan como streams. Esa es la única diferencia con respecto a los otros, que solamente eran unarios, ¿no? Es decir, canales tipo REST. Solicitud, respuesta. Esto también es una solicitud y una respuesta, pero es un stream. Es decir, me va a mandar la solicitud y yo le voy a devolver una especie de generador de Python. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, mientras no le metas a un for loop, no te va a devolver los datos que está devolviendo esta cosa. Le metes a un for loop, ¿no ve? Para que se coja los datos, acaba el for loop y esta cosa se corta. Es como una manguera, básicamente. Abres la manguera, salen los datos hasta que se acaben.
Y eso es lo que vamos a hacer acá. Y su implementación es igual que estos de acá, del lado de gRPC. List cycles request, list cycles response. Y pues la respuesta tiene que ser un los objetos que van a salir de esta manguera. Entonces van a salir 1, 2, 3, 4, cuantos elementos tenga esta lista. Entonces van a salir un ciclo, dos ciclos, objetos de este tipo. Ahora aquí controlamos lo que es el paginado. En general ese paginado, hasta donde he visto, se lo maneja con estos dos parámetros, con count y con start. Estos dos valores ya el código de SQL los interpreta como cuántos elementos quieres y desde dónde quieres. Por ejemplo, ¿no? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este count diría yo quiero 5. Entonces ya 5 vas a reservar y que empiece el start pues en 3. Entonces el start que comienza acá y empiezas a recoger esto, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces esto es lo que controla estos parámetros. ¿Cuántos quieres que te devuelva y desde dónde? Con el query de SQL que se va a hacer por detrás. Hasta aquí ya podríamos tener listo nuestro servicio de ciclos. Pero adicionalmente yo suelo anotar otras opciones de listar que pueden existir. ¿Qué otras opciones de listar pueden existir? Por ejemplo, puedo listar por el campus ID. Devuélveme todos los ciclos que tengan. Sí. ¿No ve? También una cosa antes de que pases. En el list cycles response debería ir el parámetro que te dije, el end. Claro, sí. Que te devuelva, ¿no ve? ¿Dónde acaba esta lista? Sí, para que El yo pueda tamaño, implementar el página. el tamaño de... Eso lo voy a necesitar en los otros endpoints. Ya. Entonces aquí ¿no ve? Un integer 64 que signifique end, ¿no ve? Y esto va a ser, ¿no ve? El final. El tamaño o size, tal vez podría ser esto, ¿no ve? El size de la lista. Y Stanley, una cosa quiero, a ver. Sí, end size. Sí, size está mejor. Una cosa quisiera que quedemos cuál es la mejor forma de lidiarlo. En muchos casos, en varios casos me está surgiendo el tema de que, por ejemplo, para los, a ver, hay otros ejemplitos, pero el único que se me ocurre no es uno tan bueno y es el de los padres. Cuando yo voy a listar a sus hijos, por lo general no va a ser una lista tan grande la que yo voy a esperar. Y hay otros ejemplos, ¿no? Eso de los padres igual se puede reciclar para dueños de empresas y sus empleados, y en ese caso sí puede ser una lista grande que requiera paginado. Pero en el tema de los padres, yo si tengo 5 hijos, o sea, el start y el count como que me quedan un poquito redundantes. Entonces, no sé qué opinas tú de que podríamos, no sé, a ver, se me ocurre pasarle count 0, start 0, y que eso significa que me devuelva todo sin pensar más. Porque, o sea, al menos en el caso de los hijos, no sé si ponerle listamos los de 0 a 5, porque imagínate que tenga 6 hijos. Entonces, para no implementar ahí un paginado, creo que sería bueno. Como sé que son pocos, no me importa el paginado, devolverme todos los que hay. Para los casos que son que yo sé que son pocos los resultados de la lista. No sé si viste algún Algo caso. así también me topé, en los cuales le coloqué yo un número grande, así, una constante, ¿no? Que yo le manejo, por ejemplo, 1.000.000. Y con eso, ¿no ve? El count me va a devolver todos. Y el start yo le coloco en 0. ¿No? Es decir, desde 0 hasta 1.000.000, devolveme todo lo que haya. Eso sí, una constante, ¿no? Que lo suelo definir internamente, pero también tú tienes el control de esa constante, ¿no? Pues, en el caso de que tú sepas que no hay muchos, pero quiero que me devuelvas todos. Ya, de esa forma voy a manejar. ¿No? Mandarle un número grande así, y con eso, ¿no? Pues te vas a asegurar de que te devuelvan todos. Eso puede ser una manera. Ahora, otra manera de lidiar eso podría ser esta lógica, ¿no? Ver si son poquitos y el paginado no tiene sentido.
y empezar desde cero y devolverlo otra vez, ¿no ve? Ese número grande. O llamar a esta otra función list cycles y va a devolver por todo, pero tendría que haber un Sí, no, filtro. está bien lo que tú has dicho. Con eso nomás. Ya. Entonces, como ven, acá estoy implementando lista ciclos por Campus ID y tengo que implementar, ¿no? sus mensajes. Request, response. Request. Ahora aquí también puede existir la posibilidad de juntar dos parámetros. Por ejemplo, quiero que me devuelvas todos los del campus 8 y que tengan un código de 30, ¿no? Se puede hacer ese query con una función acá, pasándole dos parámetros. Y para eso pues se necesitaría que en acá, en los índices, ¿no ve? Donde estás aquí definiendo, exista algo de ese tipo, ¿no ve? De que le digamos que espera que te listen por Campus ID y por código. Aquí, ¿no ve? Como ese array que te mostré alguna vez, creo, Álvaro. Aquí, coma, ¿no ve? Es decir, Sí, sí. ¿no ve? Entonces, como no estamos tomando en cuenta eso, que se queda así nomás en el estado simple, pero para hacerlo mucho más efectivo podría hacerse ese caso. Entonces guardamos y ya está. Ahora definiremos qué caso va a enviar. Entonces, como estoy pidiendo el count ID, este es el 3 y pues me devuelve lo que ya sabemos. Con esto creo que ya está listo el SQL Services. Y así es como no se arma los mensajes de proto. Como vemos, aquí ya tenemos nuestro primer servicio y sus mensajes. Ahora tenemos que hacer lo mismo para todos estos. Entonces, Sí, y como ven, es un trabajo repetitivo más que de ingeniería, ¿no? Sino es implementar nomás esa lógica que ahorita les acabo de mostrar. Y ver, ¿no ve? Adicionalmente, ¿por qué valores podrías actualizar? Y por qué valores podrían listarte, ¿no ve? Yo he visto aquí que Campus ID, al igual que acá, ¿no ve? ¿Dónde está? Campus ID es un valor, ¿no ve? Índice sobre el cual se puede listar. Entonces, esas cositas más podemos identificar, ¿no ve? A la hora de implementar estos mensajes, según, ¿no ve? Las necesidades que pueden existir a la hora del frontend o desde cualquier otro lugar. Ya, entonces, este es el primer servicio de mensajes. Aquí lo voy a dejar esta primera parte y les voy a mostrar cómo se autogenera el código. Para esto, Ya, esa muestras un cachito de list by cycle, no, list cycles by campus ID request y response, el mensaje. lo único que se aumentó con respecto al otro fue un tercer parámetro, ¿no? A Campus List Cycles Request, Count ID. Eh, mm, sí. Count ID lo has puesto al final, ¿no? Ya. Una cosa igual quiero hacer notar. Si te das cuenta, el size nos va a llegar repetido varias veces. Sí. Podría ser aquí un propio endpoint, Vamos a evitar digamos. eso. Sí, se me ocurrió también cómo hacerlo eso. Y pues lo que se me ocurrió pues fue este, ¿no? Read cycle Length. table size, así, ¿no? Y con esto ya sabes, ¿no ve? Cuántos elementos hay en esa tabla. Según una llamada previa, ¿no? Sí, para prepararte, ¿no ve? Y saber cuánto, quizás una especie de loader puede existir, ¿no ve? Según eso puedes calcular cuánto va a tardar aproximadamente, ¿no? Esto podemos implementar acá para que no se repita el size. No hay una forma de hacer un híbrido, ¿no? Que te responda algo, un mensaje primero y luego recién venga el stream. Solo Eh, por curiosidad, se puede tal hacer, vez es complicado. se puede colocar acá, ¿no ve? Es De los, complicado, de ¿no? los dos lados un stream. Es decir, tú mandas un valor y se vuelve una especie de socket. Y como tú has mandado ese valor, el tubo va a estar todavía ahí pendiente de lo que te devuelva según tu respuesta. Quiero esto y te va a empezar a llegar los datos. Y será un socket, Es que ¿no? al principio es cuando yo también le quiero mandar
asíncronamente mensajes, ¿no ve? Ujú. Pero ahorita mi sugerencia era que si se puede recibir una respuesta del servidor doble, híbrida. El servidor ahorita está retornando una stream, que sí, obviamente es una lista, ¿no ve? Pero aparte de esa lista necesitamos un valor fijo, que, bueno, si se podría hacer híbrido, podría yo decirle list cycles y me devuelve primero un solo valor, un único, un mensaje, no string que diga el size, y luego recién pides el string. No sé, se me parece algo loco que capaz ni esté implementado en gRPC. Podría tener su uso, eh, tomando en cuenta, como te digo, esto es un stream bidireccional. Porque lo que tú me dices es una comunicación de dos direcciones, ¿no ve? Envío una solicitud, me devuelve el tamaño, confirmo que el tamaño he recibido y de No, no nuevo. es bidireccional, yo no te voy a volver a mandar más. mm, Yo no tengo necesidad de volverte a mandar más parámetros. Solo tengo que recibir un parámetro extra. Ahorita no se me ocurre una manera de hacer eso, ¿no? Es decir, Sí, capaz no se implementó en gRPC, pero creo que deberían implementarlo en gRPC si es que no se implementó. Ya, ya. perfecto, entonces continúa. Eso que tú dices podemos resolverlo, ¿no? Con una llamada previa, como tú dices, pero manual. Es decir, lees el tamaño de la tabla y según ese tamaño de la tabla, pues tú no ya te preparas para recibir ese montón de datos. Ok. Eso podemos implementarlo acá para ver cómo funciona. Entonces, request. Para listas pequeñas, mejor esto. No, digo, para listas pequeñas, mejor el otro, pero para listas grandes, mejor esto. Leer el tamaño de la tabla. Bueno, no tiene ningún parámetro, creo. Y lo que tendría que devolverte acá va a ser un... Así, ¿no? Ya. Ahora vamos a generar el código de Go. Que en general vas a presentar los endpoints que se tienen que implementar. Para eso voy a abrir lo que ya tenía. Y aquí tengo un makefile bien genérico que me sirve bastante para hacer esas cosas. Ya. Voy a copiar esto. Ya, lo que tenemos dentro de este makefile básicamente es la llamada del paquete de proto-C. Una vez que lo instales el proto-C, como te voy a decir luego, ya tienes acceso a la generación de código. Y pues, ¿qué hace este proto-C? Pues proto-C toma como flags dónde está ubicado tus archivos proto. Entonces, como el mío está en proto, todo bien. Y le dicen, a ver, dentro de proto, compílamelo todo lo que tenga con punto .proto. Y como salida, go out, genera un plugin que va a ser igual a un gRPC, que va a ser igual a sacátelo dentro de esta dirección pkg api b1. Esto es para una especie de procedimiento para mantener versionado lo que tú generes. Y eso voy a hacer acá, b1. Entonces dentro de mi carpetita tengo pkg api b1 y ahí me lo va a arrojar el código autogenerado. Sí, sí, tienes que generar esta dirección, ¿no? Puedo decirlo simplemente así, dentro de la carpeta pkg, bótamelo todo. Pero he visto que muchas personas manejan, ¿no ves? Su código autogenerado dentro de paquetes tipo B1, B2, B3 por si cambia, ¿no? Algo. Y necesitan tener un historial, ¿no? De cómo la versión 1 ha cambiado con la versión 2 y demás. Entonces, dentro de la versión 1 lo voy a botar todo esto de acá. Make gen. Y tarán. Make gen, como ven, ha corrido todo este código. Y pues me lo ha generado los servicios donde tú en general te conectas, Álvaro, con tu cliente, y los mensajes internos que tiene. Estos son todos los mensajes y estos son todos el código para conectarse al gRPC en forma de servidor. Y aquí está, ¿no? lo que hemos implementado, mira, como interfaz. Create cycle, read cycle, todos estos. Ya, Ok, entonces, muéstrame tu makefile, por favor.
Lo voy a copiar si quieres al chat de Jitsi. ¿Listo? Esta cara. Ja, Ya. Mm, Entonces, gRPC 2000. entonces, Ya, está bien. esto es lo que autogenera el código para empezar a implementarlo del lado de Go. Lo mismo puede hacerse con Python, o lo mismo puede hacerse con Java, o lo mismo puede hacerse con JavaScript. Esto podría ser generar Go, ¿no ve? Código de Go. Y como vemos, me lo genera el código de Go. Tiene sus equivalentes para generar lo mismo, pero del lado de Python. Si queremos implementar un servidor o un cliente con gRPC, con Python o con JavaScript. En mi caso, pues estoy generando código de Go de esta manera. Es equivalente para el código de Python y, como les digo, de JavaScript. Entonces, una vez que tenemos esto, el siguiente paso es escribir los queries. Para esto, Ya. Esto no va a funcionar porque no tengo Proto instalado, ¿no? no, todavía no. Eh, eh, Luego de esto lo puedes hacer la instalación, como te voy a mostrar en el video. Es bien fácil nomás. Ah, ya. Entonces tenemos que generar una carpeta llamada db. Dentro de db tenemos que generar una carpeta llamada queries. Dentro de db también tenemos que crear una carpeta llamada migrations. Aquí ya tengo un ejemplo de qué cosas tenemos que hacer. db tiene que tener migration, query y sqlc. Esas tres cosas crearemos. Migration, query y sqlc. Dentro de ¿por qué estas tres carpetas? Porque hay un paquete especial para Go, para autogenerar código de Go en función de SQL. Y lo único que te pide es que crees un archivo YAML de esta manera. Mi archivo YAML que tengo que definir tiene que tener esta estructura. ¿Dónde está ubicada tu carpeta de base de datos, DB? ¿Dónde está tu archivo para la carpeta SQLC? ¿Dónde están tus queries? ¿Dónde están tus migrations? ¿Y qué motor de base de datos estás utilizando? Postgres. Y los demás con estos flags por defecto. Y yo le he colocado true en esta parte de interface, que ahorita les voy a explicar por qué es importante colocarla true. Estos son lo que te pide el paquete SQLC, que ahorita les voy a mostrar cómo se utiliza. Por el momento nos tenemos que concentrar en la carpeta query y migrations. Entonces primero voy a entrar a query y voy a crear un archivo tipo cycle.sql. Cycle SQL tiene que recibir los requests de query de la base de datos que satisfagan esta lógica que tengo acá. Okay. Según los protofiles tengo que hacer query para crear un create, un read, un update. Estos ya implícitamente, como están viendo, se pueden traducir a queries de SQL, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy aquí, está vacío, y aquí ya tengo ejemplitos de cómo hacer eso. DB query, voy a copiar el primero. En aquí tengo una especie de texto, ¿cómo se dice? Comentado, ¿no? Name, create chat y que devuelva 1. Esto es una convención que te pide SQLC para que sepa qué función te lo va a generar en Go y tú no tengas que escribirla. Y eso es de gran utilidad, porque si no hago esto, si no existiera este paquete de SQLC, tengo que yo escribir a mano todas las funciones que implementen este query. Y entonces, como SQLC me lo va a generar el código y lo único que me pide es el nombre, le colocaré. Te voy a llamar por create cycle. ¿Qué tabla es la donde existe? ¿En qué tabla vas a crear este create cycle? Y aquí pues es donde entra esto. Ese create cycle tiene que ser igualito a
de las funciones a uno de los RPCs, ¿no? Sí, yo he visto que sí, es súper útil de que tengan el mismo nombre. Ya. En todas mis implementaciones yo he tratado de colocar el mismo nombre acá y el mismo nombre acá para saber, ¿no ve? A quién pertenece este query. Pero no es requerimiento No es porque... requerimiento, pero yo he visto que sí es súper útil Ok. que coincidan. ¿Dónde está tu SQLC? Diré tu TP diagrams. Esto, ¿no? Ya. Ahora, esto me lo necesito descargar en forma de Postgres. Pucha, ¿cómo se llamaba? SkyClick. Ah, Esto hemos creado, David, este correo para manejar esta. ¿Cuál era? skyclick.gmail.com. Sí, ya lo he puesto. ¿Qué se llama el password? 2.00 Ah, algo. sí. 002318304. Exportar a Postgres. Y listo. Necesito todo esto para generar el primer esquema de migración. Antes de adelantarme un poquito a lo que es ¿no ve? Esto, me estaba saltando, tengo que hacer la migración. Y pues, ¿cómo se hace la migración? Aquí ya tengo un makefile que hace la migración. Migrate. Hay otro paquete también de Go que estoy utilizando que se llama Migrate. Luego les voy a decir cómo se instala. Lo que necesitamos de esto es de que haga la migración. Migrar, crear externamente un SQL en el directorio db migrations secuencialmente e iniciar el esquema. Entonces haremos eso. Make migrate. Y me lo generó, ¿no ve? Dentro de la carpeta de migraciones, dos archivos secuenciales, ¿no? 001, 002. Y aquí es donde en migrate app es donde se va a recibir todo esto. Ahí está. Todo esto va a ser los comandos para empezar la migración de la base de datos, el estado inicial. ¿No ve? Entonces, esto te pide para que coincida los queries que vamos a generar con lo que tú tienes esquematizado en tu base de datos y no exista conflictos. Porque si no es esto, como les digo, ¿no ve? Tradicionalmente tú tienes que fijarte que no existan errores de typo, que coincidan los inputs con los outputs, pues no, son una soncera. Con estos autogenerados, pues es mucho más liviano. Entonces, este es el esquema de up. El esquema de down en general es, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Delete? ¿Drop? ¿Qué es drop? Aquí tengo este es, ¿no? Drop. Entonces, para nosotros, para seguirte, necesitamos dos cosas instaladas: ProtoC y Migration. Migrations. Sí. Ya. Entonces, drop table if exist, ¿no ve? Aquí que lo dropee la tabla. Cuando diga, ¿no? Migrate down. Entonces, como ya he iniciado migrate init, eso es suficiente ya para que SQLC ya sepa qué cosas hacer. Ah, este es el tercer paquete, Álvaro, SQLC. Luego te voy a decir cómo se instala. Son entonces ProtoC, Migration y SQLC. Ya. Ahora vamos de nuevo a los queries. Estábamos en esta carpetita y necesitamos crear una función createCycle, ¿no ve? Como estábamos leyendo acá. Ahora, ¿qué parámetros tiene que tomar este createCycle? Tiene que tomar el ID, el nombre, el código, la descripción, el campus, initial date y final date. Estos serían los campos, ¿no? que necesarios para generar la creación. Y estos son por default. Y como tú me decías, Álvaro, ¿en qué momento se crea la señal, ¿no ve? Para que se siga de manera secuencial el índice? Implícitamente acá ya se crea. Como esto ya es un big serial, al momento de decir create cycle,
como estos valores son los que no tienen origen dentro de la base, el Big Serial ya sabe que tiene que crearse un objeto tipo ID. Como también Final Date, Create Date, ya saben, ¿no ve? Que al momento de crearse se van a crear con esos valores. Si es que no les pasas a alguno. Entonces aquí contamos, ¿no? ¿Cuántos son? 3, 6. Entonces aquí 5, Sí, pero 6. o sea, lo que me extraña es que no veo hasta ahora una conexión entre este SQL y el gRPC. Por eso te preguntaba, ¿no? Si el nombre Create Cycle tenía que ser exactamente el mismo que el otro, entonces, y tú me has dicho que era recomendable, pero que no es necesario. No, si no es necesario y yo le coloco otro nombre, no veo una forma en la cual mapee y se dé cuenta el Ah, programa de que Campus ID de aquí le corresponde al RPC Campus ID, sobre todo tomando en cuenta que aquí está underscore, porque las bases de datos exigen que sea underscore, y que tu notación está camel cased. ya, eso más que todo va del lado de la implementación en Go o en otro lenguaje. Porque cuando tú llames a esta función en Go, te va a decir que esta función necesita estos parámetros y te retorna todos. Mira que está, returning asterisk. Entonces te vas a retornar todos estos parámetros, pero convertidos a camel case como Go esperaría. Todos ya están así normalizados para que se reciban del lado de Go. Entonces, esto es nuestro primer query. De nombre No afecta, entre no afecta que cambies de underscore. nombre. Eh, eh, Internamente ya hace esa normalización, ya sabe de que la base de datos, bueno, esto es código autogenerado, ¿no? De dbdiagrams.io. Y lo mismo también espera, ¿no? Que estos queries coincidan con los que están aquí escritos. Por eso he hecho control C, control V acá. Porque si lo coloco, por ejemplo, así, no va a encontrar en la tabla Sí, oficial. pero está así en el otro, ¿no? En En el, el gRPC. claro, gRPC, tú a la hora de implementarlo en Go, haces esta traducción, ¿no ve? De que la interfaz entre la base de datos y Go te va a pedir un camel case. Y tú, como tú tienes Ya. tu camel case, van a coincidir. Del lado de la implementación Ah, es eso. y en Node yo estoy utilizando una funcioncita que me he hecho, ¿no? En Go me imagino que tú también tienes una función que haces. Automático lo hace. Cambiar. Ah, ya. Automático lo hace cuando genero el código. Ahorita te voy a mostrar cómo luce ese código autogenerado. Ya, entonces, dentro de la tabla de cycles, introducirlo, ¿no? Este elemento que estoy pasándote. Esto es el primer query. Y como ven, pues, ¿no ve? Tenemos que escribir los queries para cada uno de ellos. Entonces, el siguiente, read cycle by ID. La notación para leer un read es esta. Get chat. Aquí con get lo he colocado. Entonces, aquí que se llame read cycle. Que me devuelva 1. Aquí que este es el query, ¿no? Básicamente copiar este query. Entonces, léemelo de cycles, el ID con el elemento 1 que te voy a pasar y el límite 1. Básicamente ese va a ser el read cycle by ID. Vamos al otro. Este es, Ese return asterisco no se necesita aquí. no, Y no es de SQL, ¿no ves? Debe ser de SQLC. es de Postgres. Código de Ah, Postgres es ya. esto. Notación de Postgres. Ya, entonces aquí como estoy colocando read cycle table 6, de la tabla cycle, ya no quiero que hagas el match con el ID, sino que hagas el match con table cycle 6. Esto no puedo crear un query que me devuelva esto, sí, pero ahorita no se Creo me... que count. Sí, count creo que es, ¿no ve? ¿Cómo es? Sí. No me acuerdo. Lo dejaré esto así pausado, No importa. ¿ya? Comentado. Pero como ven, aquí es donde entra esta lógica, ¿no? De cómo tú vas a sacar estos datos. Y entonces De vamos al acuerdo. siguiente. Entonces el siguiente es un update. Aquí tengo un ejemplo de update. Entonces, update. No hay update aquí. Es stats. Listar participante. Aquí está update. Este es un ejemplo de un update. Entonces acá en update participantes tengo que hacer update cycle que me retorne uno, ¿no ve? Un elemento, pero todos. Ahí está. La tabla se llama cycle
¿qué campo vas a actualizar? Update cycle, todos, ¿no? Todos necesito actualizar, entonces aquí voy a colocar set 1, 2, 3, 4, 5. Ya, esto creo que nos hemos pasado. En general el 1 lo reservan para el ID, para que se ubique a quién tiene que actualizar. 4, Ah, ya. 5, 6 y 7. Esa sería la actualización de todos los campos de ciclo que se pueden actualizar. Y ahora pasamos, ¿no?, a los individuales. Update cycle name. Donde set cycle name nomás, pues así. Solamente cito. Vamos al otro. Esta hueva no me gusta. Listo. Cycle name. Cycle code. Donde code es el nombre de la columna. Vamos al otro que es description. Bien. Campus. Como ven es súper conveniente, ¿no?, que estén así los dos con el mismo nombre. Rápido se puede avanzar. Campus. Initial date. Es importante, ¿no?, que los nombres coincidan, porque eso va a buscar en la base de datos en la migración. Final date. ¿Y con qué nombre estás? Final date. Ya tengo todos mis updates. Vamos por el delete. Ahora, ¿cómo se escribe un query en delete? Aquí está. Delete es básicamente hacer esto. Vos dámelo un ciclo en la tabla cycles, donde el ID coincida con el que te voy a mandar, ¿no? Un 1. Y esto es un exec. Si se dan cuenta que hay pequeños comanditos que están apareciendo comentados, que el SQL se lo va a tomar como las instrucciones para generar los queries. Nombre, y esto es una ejecución. Devuelve 1 y todo eso. Vamos a las listas. ¿Cómo se escribe una lista? Sí, pero en el que te devuelve varios. No, si te devuelve varios, many. Ya. Many, sí. Lista, ¿no ve? Cuando es lista. ¿No ve? Entonces, tiene, ¿no ve?, su manera de ser. Esto es estándar, es sacado de su documento, de su GitHub. En ahí está descrito cómo hacer un create, un update, un delete, un list. Esto es exclusivo de Postgres. ¿Ese es exclusivo de Postgres? Sí. Pero cómo meterle estas pequeñas instrucciones de aquí arriba es con este paquete SQLC. Cycle, ya está. Entonces, listar cycles no necesita ningún where. Entonces es básicamente un 1 y un 2. Los offsets. Luego el siguiente es listar por campus. Y este sí necesita un where. Esos son todos los comandos, many, one y exec, o hay más. Hay más, pero no he visto ahorita la necesidad. Cuando son cosas bien complejas, ahí es, ¿no ves?, donde se utilizan. Pero en general estos creo que son suficientes para resolver este problema. Campus ID. Y aquí, ¿no ves?, donde campus ID sea igual a 1, lístamelos, ordenarlos por ID, el límite y offset, ¿no ves?, es decir, start y count. Y ya está. Esto sería el query, ¿no ves?, para cycles. Y con esto pues ya tenemos completo nuestra primera implementación de un servicio. Ahora vamos a generar el código que nos va a ayudar a escribir su lógica en Go. ¿Dónde está son? Migrate up y migrate down es
lo va a escribir en la base de datos, que ahorita no lo tengo corriente. Necesitamos esto, Para eso necesitamos una base de datos, un de Postgres. un O contenedor. podríamos usar simplemente Elephant Divine, a ver. Sí, o un contenedor. Este es el connection string, ¿no ve? De donde está tu base de datos. Eso nomás te pide para que haga la migración, ¿no ve? Up y down según lo que tengamos aquí en nuestra carpetita ya. Ahora en este caso solamente voy a necesitar SQLC, ¿no ve? Entonces como ya tengo instalado en mi máquina SQLC, voy a hacer make. Si todo está correcto, tiene que pasar. Ahí está. Esto es lo genial, pues. Nos está botando los errores de los queries antes, ¿no ve? De que lo compile, antes de que corra el programa. Porque tradicionalmente, si ahorita yo pienso que está bien, si no tengo unidades de prueba, este error me va a salir a la hora de correr el programa. Pero como ahorita está generando. Tenerse hace más. Genial. ¿Dónde está where? ¿Dónde tengo wheres? Creo que es este de acá que está gustando. Este. Entonces, aquí hay un where que nos está molestando. Where. Ah, Al principio aquí pues mira, no tiene que ser. no había esa instrucción. Ah, eso es uno. Eso es uno. Cycles. Está bien eso. Set. Uno, dos. Ahí está. Pausaremos hasta que uno de estos estará. Aquí hay un. Esa coma no está de más. Mira ahí, coma. No recuerdo que el SQL tenga coma. Directo es where. Antes de los wheres. Aquí en la línea 36, digo 35. 35. Set code igual a 2, coma, where. Creo que esa coma está de más. Vamos a hacer esto. ¿Qué es raro? Chao todos. Es por aquí nomás te haces error maldito. A ver. Vamos hasta acá. Ahí en internet he encontrado buenos servicios que se llaman SQL Validator, donde le pasas tus queries y te dicen dónde está mal. Hasta ahí está bien. Ahí está. Aquí está, update cycle name, set name igual a 2. Esto pues se come de ahí. Nada. No. Creo que te está molestando estos lugares. Sí. Está, eso era. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con antes del where, ¿no ve? No hay que colocar nada. Ya saben, ¿no? Que es un separador. Sí, separador de variables. Sí, y entonces como lo he hecho correr mi generate y como mi SQLC ya sabe que mis queries están dentro de esta carpetita,
y que quiero que me lo genere una interfaz. Y el camino path va a representar dónde va a generar el código autogenerado. Y aquí está, pues todo lo que yo hubiera escrito a mano. Esta es la interacción con la base de datos. Estos son los modelos, ¿no?, de datos que existen. Donde tú me dices, ¿no?, en qué datos se traduce de camel case to barra baja case. Aquí es donde sucede esas transformaciones. Y este es los Sí, métodos. es automático. Y aquí es donde los métodos tengo que implementar con Go. Estos métodos tengo que implementar con Go para satisfacer los queries. Hasta aquí es donde... Esos te ha generado la declaración de las interfaces, pero no te las ha definido. Sí, exacto. Yo tengo que implementar, ¿no?, estas interfaces. Me está diciendo, ¿ve?, tú tienes que pasarle un update cycle code parameters. Y como ves acá, el update code cycle parameters dice que hagas un ID y un code, básicamente. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Este es un ID y un description, es decir, un update de cycle description, hagas un ID y una descripción, como debería ser. Y aquí ya me dicen, ¿no?, qué cosas tengo que pasarle para que no existan errores, ¿no?, de implementación. Todo bien chequeado está. Y hasta aquí, ¿no ve? Pues termina todo lo que es la implementación de los protos y de los queries. Y yo de aquí empiezo ya a trabajar, ¿no?, en la implementación de esos de esos métodos en Go. Entonces hasta ahorita básicamente hemos utilizado estos tres comandos, ¿no? proto-c, migrate y SQL generate para validar que correctamente hemos creado nuestros queries y nuestras interfaces acá, ¿no? Entonces, como ves, también este es trabajito, ¿no?, un poco moroso escribir todos estos y al mismo tiempo escribir sus queries acá. Si no era esto, era pues mucho más difícil antes. Aquí tengo el legacy, mira, es la antigua implementación. Y pues en modelos yo he escrito pues a mano todos esos queries. Y como ves son propensos a errores porque esto va a correr en el runtime, no en el compile time. Cuando lo hago compile, pues el SQL ya sabe qué cosas están mal y están bien. Esto es antiguamente, ¿no?, como se hacía. Y aquí están mis migraciones, mira, todo escrito a mano, las tablas. Y esto es una manera un poco morosa, ¿no?, de trabajar. Mejor es así que con código autogenerado. Y ¿Cómo? para la implementación en Go, me atrevo a decir que no necesitas utilizar clases y objetos, ¿no? Porque parece que solo funciona Sí, básicamente si sí. usas. Un ejemplo sería esto, mira. Aquí tengo que crear una carpeta llamada service. Y aquí tengo que crear la implementación de cycle service, que va a ser el gRPC service, que va a manejar todo eso. Y si me adelanto un poquito, aquí tengo unos cuantos de service. Por ejemplo, voy a copiar esto. Este no tiene. Esta es la prueba, ¿no?, chat server. Aquí importo. Esto más te mostraré. Aquí este proyecto de Go todavía no tiene paquete. Go tiene esto, Go mod init, iniciar un módulo de Go con este nombre. En este caso se va a llamar, ¿qué se llama este paquete? Activities, ¿sí, no? Activities. ¿Cómo lo Sí. activity? Y latina. Sí, así, singular. Ya. Entonces, este paquete de ¿Ese Go, repo tiene que existir sí o sí? ¿cómo? ¿Ese repo de GitLab tiene que existir? Es más que todo para que cuando esto se deploye a internet pueda acceder a este paquete desde otros paquetes. O podrías directamente llamarlo Activity Service, pero que se llame así puede tener solamente como nombre Activity Service, pero es mucho más conveniente que tenga un repositorio de donde va a vivir. Pues, este repositorio no puede existir o puede existir. En este caso no existe, pero todos los paquetes que van a ser llamados dentro de
este microservicio van a estar bajo esta bandera. Por ejemplo, aquí está, por tanto, acá tengo un archivo protobuf dentro de GitLab y Learning Bolivia Microservices. No es stats, no, esto es activities. Activity. ¿Es el repositorio microservices de e-learning Bolivia existe? No, no existe todo, no existe Ah, aún. ya, ya. Pero Go te da esa facilidad de que antes de que existe ya puedes darle ese nombre. ¿Que lo autocrea o algo así? ¿O solo se queda como placeholder? Como placeholder de manera local. Pero si está en internet, va a buscar la referencia cuando hagas este import a internet. Ahora mira, estoy aquí importando PB. Ya los protobufs que tengo aquí en la carpeta, ¿no ve? De package API B1. Package API B1. Ya tengo acceso a ¿Qué todos. significa PD? ¿Qué? ¿Qué significa PD? Bueno, son estos, ¿no? El protobuf Ah, cierto, cierto. de PB. Y aquí a todo lo que se llame chat lo voy a cambiar por ¿qué me está? Package Service. Package Service es el nombre de este servicio, ¿no? Package. Sí, exacto. Cycle Service se llamaría o Soul Service. Service, porque esta carpeta, por carpetas lo separa. Todo lo que esté dentro de esta carpeta, velo como un paquete yes. propio lo está haciendo. Entonces, con Package Service lo que hace. Luego importas contexto, logs, error, database SQL. Eso es para integrar con las bases de datos, ¿no? Luego estás con los protobuffers que se han autogenerado, con el SS de la base de datos. Estás importando timestamp de protobuf de Google. Codes, status. ¿Qué hace codes con status? Son de Go, las maneras en las que manejan los errores. Codes, puedes decir, esto es un error interno, o este es un error de base de datos, o este es un error de valor que no existe. Y status, ¿dónde está ese status? Sí, ¿no? Es para devolver el error de tu lado. Es decir, se combinan entre los dos. Status, error failure, con el código invalid argument, y con el texto, esto es para devolver errores en general, los dos. Ya. Y ese github.com barra lib barra pq. Es el motor de Postgres. Sin esto, no sabe qué motor de Postgres, de base de datos va a utilizar. Postgres PQ. Sí, Me imagino un PG. Y pues acá, como ves, ya le he cambiado el nombre de las funciones y empiezo a implementar, ¿no? Los mismos que tienen que estar con este nombre, create cycle, tienen que aparecer otra vez acá, ¿no? Create cycle. Esto ya son las implementaciones. Estos son los valores que vas a recibir, validar los argumentos, revisar en la base de datos, create, ¿no? Aquí estás ya revisando en la base de datos los parámetros, crea en la base de datos con estos argumentos. Si no hay error, entonces seguí y devolverlo. Básicamente es eso, ¿no? Uno por uno hay que implementar aquí ahora todas las funciones. Es de forma manual. Esto sí es forma manual, la implementación, pero la mitad del trabajo, que era solamente bases de datos y todo eso, pues ya se ha hecho. Esto por ejemplo, mira, aquí estoy diciendo que quiero crear un ciclo. Y para crear un ciclo me está diciendo, ya tienes tú en la base de datos una función, bueno, una especie de JSON que te acepta los parámetros de crear ciclo. Y espera actividad, texto, ID del participante y otras cosas. Y una vez que tengas esto satisfecho, llevarlo a tu función de crear ciclo. Dentro de tu servidor tienes un store con crear ciclo y introducirlo. Si hay error, te devuelve el error. Y si no hay error, aquí está tu nuevo objeto creado. Y tarán, así lo devuelves. Y así para cada uno de ellos, ¿no ve? La mitad del trabajo, esta interfaz que se ha generado de manera automática, es lo ideal. Porque si no, yo tengo que crear todos los inputs, ¿no ve? Estas interfaces, en la base de datos, los modelos y todo esto. Esto es la parte súper morosa, ¿no? De todo esto. Crear las interfaces entre el SQL y el gRPC. Y aquí está pues todo hecho.
esa sería la parte, ¿no? Como les digo, ya me estoy adelantando un poco, pero esto es como no veo, se divide el trabajo ya en dos partes. La primera parte era generar los protos, como vieron, y bueno, como A y B. A es generar los protos y B es generar los queries. ¿No? Aquí está en MDB, los queries. Y pues una vez que se tiene eso, en función de lo que se espera, ¿no ve? Implementar, ya no ve, yo entro ahí para escribir el código de Go. ¿Cómo lo ven? Ahora podemos crear microservicio. Falta implementar, ¿no ve? De los otros estantes, ¿no? ¿Qué nos faltan acá? Esto, ¿no? Esto ahorita hemos acabado de hacer. Falta de hacer de esto y una, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro tablas nos falta construir. Una vez que se tengan esas cuatro tablas, pues aquí tenemos que generar sus cuatro servicios. Y esos cuatro servicios, volverlos, ¿no? Servidor de gRPC. Y con eso, ¿no? Ya pues, ya se tiene el microservicio listo. Bueno, sin tomar en cuenta las pruebas. En general en este lugar sí se hacen las pruebas, ¿no? De individuales a cada uno de ellos para que se sepa, ¿no? Si está funcionando bien la implementación. Pero en general es eso, ¿no? Como se trabaja. Generar los protos, generar los queries y pues lo último, ¿no? Generar el código de Go que implemente. A ver, les voy a mostrar el caso del este. Nosotros, a ver, ahorita me queda bien claro cómo tenemos que utilizar las bases de datos e implementar todo. Y que nos falta instalar tres cosas: SQLC, el ProtoC y el tema de las migraciones. Sí. Y luego, una vez que esté eso, y digamos que ahorita lo hago y lo conecto con Elephant DB, digamos, por hacer algo rápido, ¿cómo se lo corre? Ya, porque ya haciendo todo eso me imagino que corremos. No, va a faltar la implementación de Go, ¿no ve? Sí, esos servicios que ahorita les he mostrado dentro de esta carpeta, esos son donde la implementación de Go. Esto es lo que te faltaría. Aunque queramos, no podría yo hacer algo y probar en mi computadora todavía. No, todavía. Porque solamente se generó, ¿no ve? El esqueleto sobre el cual se tiene que armar la lógica de Go, del servidor, dentro de esta carpeta, ¿no? De B. Eso es lo que se generó, pues, hasta ahorita con todo el trabajo que se hizo. Si quieres verlo implementado el código de Go, tienes que implementarlo también, ¿no ves? Es decir, el cycle, el service, que sería ya pues la interfaz con gRPC y la base de datos. Ahora aquí les voy a mostrar, ¿no ve? Cómo luce uno acabado. Sí, a ver, haznos un tour y digamos que lo acabamos, ¿no? El SQL, los protos, lo compilamos con esos tres paquetes que nos faltan. Y de ahí a ver, lo que nos faltaría para deployarlo sería: uno, completar el código en Go. Sí. Dos, compilarlo, me imagino, porque Go es un lenguaje compilado. Tres, deployarlo. Hay que orquestarlo también, me imagino. Sí, aquí tengo ya esa parte de orquestación casi servida. Les voy a mostrar cómo luce eso. Mejor les mostraré de una vez. Esto es ya el campus, tal como se lo trabajó viendo lo que acaban de ver. Lo mismo que vi, lo que hice, ¿no ve? Lo hice para campus. Mira, y estos son todos sus protos del campus, sus service, sus messages, harto es todo. Artito nomás se hizo todo esto. Todos estos protos generaron, ¿no? Su package. Aquí están sus interfaces de Go. Esos también tienen sus queries dentro de DB, como ese dato. Esos son todos sus queries. De sources, que si quieren ver cómo se implementó tal cosa, ¿no? Pueden revisar sus queries y darse una idea, ¿no? Para implementarlo. Sí. Su migración, ¿no? Aquí está su esquema de migración. Hasta donde llegamos. Ahora, esto es lo ideal, ¿no? Su servicio, Campus Service. Todo esto es el código que yo he escrito para conectar, ¿no ve? El Postgres con el gRPC. Para cada uno de sus métodos que necesite implementarse, por ejemplo, update campus type.
Entonces aquí está la lógica de cómo implementar, ¿no?, esa función. Y esto es update campus contact ID. Entonces todo esto no implementa. Una vez que se tiene todo esto, se genera, ¿no?, una especie de servidor que se llama aquí en general en CMD server. Y aquí está el main.go, el archivo principal que va a correr todo, donde le pasamos la dirección de la base de datos, qué base de datos, abrir la conexión a la base de datos, si existen servicios, aquí cuántos tengo, 7 creo que son, 3, 6, 7, 8, 9 son. Aquí cada uno de ellos hay que leerlos, los servicios, y pasárselos al servidor central de gRPC. Este está acá, es este, y pues te dice, ¿no?, registra todos tus servidores. Entonces es un protobuf, registra el primero, segundo, tercero, y tardan, todos se registran. Y una vez que se registran todos esto creo cosa de media hora, es literal, esta parte que viene acá, ya está hecho, solamente seguir, copy, control C, control V. La parte un poco difícil que fue para mí, pues volver un contenedor de Docker alpino, es decir, con una imagen mínima de Go. Y todo esto también está servido, no hay que hacer nada. Este es el Dockerfile que lee todos los archivos de acá, lo compila en binario y te lo expone como un contenedor de Docker, ya con el puerto 5001. Toda la lógica de cómo hacer esto acá. Esto ya está hecho y este es el archivo de orquestación, el Docker Compose. En el Docker Compose pues le estoy pasando una imagen alpina de Postgres, una imagen súper básica, ligera, y el Campus Service, donde el Campus Service está recogiendo el Dockerfile, le está pasando la base de datos por Environmental Variables, como vieron acá. Estos son sus Environmental Variables. Y lo coloca los volúmenes y Docker Compose App y ya. Bueno, esto no, el make. Este es el make file. El make app hace esto, ¿no ve? Levanta todos ellos. Pero como paso adicional que yo he visto necesario era hacer la migración, ¿no ve? Docker Compose, ejecútamelo dentro del Campus Service Migration. Migrate la base de datos que tienes aquí dentro. Entonces pues está aquí toda la receta, ¿no?, para implementar un microservicio. Pero como ven, el trabajo duro es esto, ¿no?, hacer los queries y hacer los protos, y de igual manera pues escribir sus servicios, ¿no?, como ven acá, todos estos servicios. Ya, y una pregunta más. A ver, mostrarme una de las implementaciones de Go que tú has hecho. ¿Qué tanto has necesitado hacer uso de asincronismos? Ligero, casi nada, mucho, porque yo estoy sufriendo con los endpoints, con los asincronismos. En general, promesas, await un despelote de JavaScript. en general Go no utiliza directamente lo que se llama asincronismo. Cuando existe un problema de asincronismo, lo lleva a una Go rutina. Y esa Go rutina Ya. se puede ver acá, ¿dónde está? ¿Y estás usando aquí? En las listas. En las listas estoy utilizando eso. Este sería casi... Bueno, del lado del servidor no hay tanto asincronismo. Del lado del cliente sí puede haber asincronismo. No estoy implementando clientes para que reciban esta información, pero en el lado del servidor no he encontrado así directamente problemas de sincronismo. O sea, si yo hago una llamada a gRPC, todo lo que se me imagina es servidor. Entonces ahí no va a entrar. ¿En qué lado entraría esto del cliente que tú dices? ¿Ves acá, no ves este CMD server? Aquí Sí. tendría que colocarle un CMD client. Y este servidor, el cliente, pues va a leer, ¿no ve? La conexión, se va a recibir la conexión con el servidor. Y aquí este cliente puede ser pues REST, puede ser GraphQL, escrito en Python, o escrito en Go, o escrito en JavaScript, ¿no ve? En general se lo dejan dos partes, ¿no ve? Te lo dejo el servidor y también te lo dejo un cliente, ¿no ve? Y este cliente, como te digo, puede ser JavaScript, Go o demás. Pero aquí no está implementado el cliente. Ese cliente, como dices, es para implementar un HTTP. Es para implementar un HTTP con cara
si ese cliente va a ser leído por una aplicación web, ¿no? Pero si va a Ya. ser un, Pero sí, sin eso, de eso yo creo que nos podemos despreocupar, ¿no? Porque ahorita lo claro, que nos importa son los LPCs. exacto, porque un Ah, ejemplo ya. de cliente que tenemos, ese es pues, tu GraphQL. Ese es un cliente de este mismo servidor, pero escrito en JavaScript. Ese ya es un cliente, ¿no? Que está recibiendo conexión Ya. con eso. Entonces, bueno, eso del cliente, a ver, un día nos vas a dar un tutorial en cómo sacar, dices que automático se genera su HTTP, ¿no? ¿Ve? Ah, ya, ya. Entonces, Eso te mostraremos ahí. por ahora no nos complicaremos. Mi Ya. pregunta era si se necesita mucho sincronismo y por lo que he entendido del lado del servidor, nada o casi nada. Sí. Ah, ya. Perfecto. Una cosa más, mostrame en tu implementación en Go cómo se hace la parte de los streams. Ya. A ver. Como para que me hagan más. Este es- Sí, esos streams son medio raros, ¿no? Es como un yield de Python. Sí, 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 sí. Incluso yo en Python esos streams con yield los leo. Ni siquiera así. Con while. Ya. Este es este servicio. Un campus service. Esto es lo que hace el stream, mira. El stream agarra el nombre, ¿no ve? Que le hemos definido más antes, sus parámetros. Y en lugar de... ¿Dónde estás? Proto campus. Dice que esto haga un list campus type request y devuelve un list campus type response, pero en forma de stream. ¿Y eso cómo se lo ve Sí, sí. acá? Es así, mira. Agaza como parámetro el mismo nombre, pero mire, Agaza como nombre, no es el mismo nombre que tiene en gRPC, en los protos, pero el primer parámetro sí, es un request, pero el segundo parámetro es un stream y no tiene el nombre, ¿no? de acá, sino tiene un nombre mucho más especial. Y esto se lo saca pues de... ¿está? Aquí sí, en este lugar siempre están estos amigos con código autogenerado. Están. ¿Es autogenerado? Sí, todo esto es autogenerado. Y, o sea, el autogenerado es encargado de los streams. Sí, En parte. Sí. ajá, el encargado se encarga de los streams. Igual en su equivalente de Python. El autogenerado lo es todo. Si no había mucho sincronismo, creo que podíamos haberlo hecho en Python nomás, esta parte del server. Sí, podríamos haber hecho en Python incluso. Porque si lo hiciera en Python, ahorita con lo que me has dicho ya, pues yo lo implementaba todo, el Activity. Pero ahora igual me puedo animar con el Go, pero no sé, después me Eh, tome más tiempo. sí hay una pequeña curvita, pero luego creo que podemos, a medida que aparezcan nuevos microservicios, hacer la prueba, ¿no? Con Python, así uno exclusivo. Pero de mi lado ya me he acostumbrado a hacer esto así como ves. Y como es tipado, me salva harto los errores que puedan existir. Porque hasta que no se quiten todos los rojos no se ha terminado el trabajo. Aquí está, mira. List Campus by Organization, ¿no? Y aquí está lo que tengo que implementar. Dice que tengo que implementar una Organization Request, como has visto. Pero su segundo parámetro tiene que tener este nombre. Y aquí está, ¿no? Este nombre. Con PB accediendo, ¿no? Eso, Y aquí pido los parámetros que me está mandando. Reviso si no es nulo. Reviso en la base de datos. Acá, esto es ya un query, como lo he definido en mis queries, de list campus by level. Y esto retorna many, si te acuerdas. Sí, sí. ¿Ve? Y aquí está pues la parte del stream. Dice que utilizo la palabra stream que está viniendo de aquí como su nombre, y este es su tipo de parámetro. Este stream le envío la palabra send, y en send le tengo que enviar la respuesta, la que había definido originalmente. Acá, ¿no ve? List campus by organization, y esto, ¿no? Level, lo mismo. Entonces le tengo que enviar elementos de este tipo. List campus by level. Y este list campus by Ese, level. ¿qué significa? ¿Es lo convierte a Este es puntero o un lo puntero, convierte? puntero es. Ah, ya, Este es ya. un puntero. Existen punteros aquí en Go. Ajá, y estos son, Ahí. esto es por valor que le está pasando.
y esto es por puntero, ¿no? Que lo estás refiriendo. Ya, perfecto. ¿Y este El y camp, dónde lo vuelve stream? O sea, a ver, es, ahorita campus DB, tu campus PB es una lista. este de aquí, campus, ¿verdad? El de 546. El 546. Ah, ya. Mira, como el query me está devolviendo un many, este campus es una lista, sí. Y sobre esa lista Ah, yo estoy iterando para los valores de campus, sacármelo ya, ya. cada uno de esos elementos y mandarlos por el stream, ¿no? Send. ¿Qué vas a mandar? Vas a mandar elementos del tipo list campus responses. Y list campus responses pues tiene internamente, ¿no? Campus que tiene que enviar. Y pues campus es un objeto, ¿no? Que tiene que convertirse del tipo de base de datos al tipo PB. Y aquí yo me he creado una función, ¿no? Que hace esa conversión de campus de tipo de base de datos a campus de protobuf. Y aquí es donde dentro de este for loop envía los datos que tú recibes en forma de stream. Ok. Ahora, como tú me decías, ¿no? ¿Por qué no le colocas aquí ¿no? el end o el size de la tabla? Aquí puedo colocarlo, pues, ¿no? Como respuesta a lo que se espera recibir de este lado. Ya, ya, ya. No, No creo que me quede claro. aquí Ese está, ¿no? campus con mayúscula está con mayúscula porque es el tipo, ¿no ve? Aquí está, sí, ¿no? Aquí está el tipo, ¿no? El campus. Y en el otro también es el tipo, ¿no? Sí, pues porque está con mayúscula. No del todo, Ya, no del todo. En general, estos valores del tipo sí tienen que estar con mayúscula, ¿no? Porque representan tipos propios que yo he definido. Pero gRPC y Go los ya. uppercasea a estos amigos. Pero a ver, anda lo que están mandando los streams. Este Mm, ya me refiero a que, mira, ese campus de ahí está con mayúscula, entonces me imagino que es el tipo, es el no es valor. El valor, mira aquí te dice, ¿ve? Este es campus, pero es un objeto del tipo campus, ¿no ve? lo ha uppercaseado como tú dices. Sí, lo uppercaseado. Ya, Igual ya. aquí, ¿no ve? Estos campos que yo los tengo definidos con lowercase, la primera letra en acá, en el response, ¿no ve? Aquí está, ¿no ve? Es el campus, como los he definido en gRPC, pero Go me los ha uppercaseado para que estén como en convención. Entonces, de acá. Ya, una última consulta de mi lado. ¿Dónde aquí le estás diciendo a Go que va a hacer uso de gRPC? Allá. ¿Es un import? Eh, del lado de los No. servicios, aquí como ves, ¿no ves? De las implementaciones, la única parte donde entra la palabra gRPC o referido es en el PB. PB está accediendo al código que se autogeneró desde gRPC acá. E implícitamente ya sabe qué cosas son streams, qué cosas son response request acá, como ves acá, esto es lo que he definido. Pero en qué momento se vuelve servidor es acá, en el server, en el main.go. Aquí hago una instancia de gRPC. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, es que me parecía extraño que utilizamos stream y todo eso, pero ¿en dónde lo estás declarando, no? Y pensé que había algún import. Pero entonces, según vos, con ese PB se encarga de todo, ¿no? Sí, el PB, ¿no ve? Ya sabe por detrás a quién traer. Ahora, esa palabrita stream que has dicho, pues podría utilizar cualquier otra palabra en lugar de stream. Pero como ves, ¿no ve? En el lado izquierdo es la variable que yo defino. Y en el lado derecho es el tipo de dato que se define esta variable. Ya. Y pues stream puede ser S solamente, pero stream así para notarlo más. Pero PB sabe que estoy queriendo crear, ¿no ve? Una instancia de un streamer. Aquí, ¿no ve? Core service, bla, 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 list courses, by auxiliar teacher ID server. Entonces ya sabe que esto es un stream. Y pues stream internamente tiene métodos para hacer esto, para hacer send. Y debe tener otros métodos más que ahorita no estamos utilizando. Pero por ahí se Ya, lo ya, define. ya. El PB ya sabe. eh, Entonces, con ese PB ya has importado todo lo que necesita el servidor. ajá. Ya.
Entonces lo tengo todo claro. Ahora, como les decía, ¿no ve? Al principio, cómo partir el trabajo en dos partes. Si te das cuenta, ¿no ve? Posible partir el trabajo en dos partes. Una parte, ¿no ve? Que se haga cargo de los protos y de los queries. Y otro, ¿no? Una vez que se Sí, termine esto, pues la implementación, ¿no ve? De Go. Y hasta el deploy sí. hasta acá. Porque yo me he pasado casi, ¿no ve? 2, 3 días definiendo estos protos de Artito era. Artito y sus queries más, ¿no? Ahora, esto todavía no lo he deployado, Álvaro. Ahorita lo voy a deployar con el orquestador principal. En este simple ejemplo de Docker Compose deployó tranquilamente. Esto nomás lo voy a volver un superset de lo que está más arriba con los demás. ¿Qué extensión fuera? Está viniendo la Navidad. Hay desfile de Navidad. Ya, ¿qué es de Navidad? Sí, un desfile de Navidad. Ah, Ya, eso. ¿Cómo lo ven vos, David? ¿Cómo lo ves? Súper entendible, David. Como que es seguir una serie de pasos. Sí, más que todo con el proto y con el query, ¿no? Lo demás ya es un poco Go, como les digo. Y esto ya es un Go. Pero esta parte no es necesario que entren en detalles. Protos y SQLs, queries nomás. Y el ejemplo mínimo que hemos hecho hasta acá, ¿no? Este ahorita que acabamos de hacer. Ahora, te voy a pasar el video, Álvaro, de cómo se instala ya el Proto C, el Migration y el SQLC. ¿los tres están en un video? Sí. Ya, Ahora, ya están. esta metodología que les digo, ¿no ve? Es nueva, porque esto código que ahorita les estoy mostrando dentro de esta carpeta Legacy es la antigua. Y esto no es escalable, como ven, ¿no ve? Y es bien difícil de bujear. Esto de acá, pues, me gusta harto, cómo lo manejan así el código. Y el proto, pues, acá, ¿no? Ya no está en otro repositorio. Ya. Si no tiene otra duda más, ¿no? Entonces continuaremos, pues. Ahorita lo voy a deployar este campuses. Ya. Mm, no, pasamos esos videos y cualquier duda te escribimos por Slack. Ya. Sí, sí. A vos, David, ¿cómo te fue con Jitsi? Ah, les cuento que han jalado ¿Cuál era el tema problema? local y más creo que ha sido el tema del Docker Compose que no ha jalado al final, los últimos flags, pero ya está normal y mi SH ya está al 90% para correr. Ya, me quedé duro eso. Todavía no estás viendo las correcciones del User Orchestrator, ¿no? No, todavía. Del User. No, todavía. Ya. Sí, igual no he vuelto a encontrar más cosas. Más errores. Solamente eso del location y del. Y algunas cosas menores de labels. Por ejemplo, en los assignments hay tutor ID y campus ID. Pero no se asigna un tutor a un campus, no se asigna un usuario del campus. Entonces, el label debería haber sido user ID. Pero eso no es urgente, yo lo dejo con tutor ID y listo, digamos. Sí, funciona. Pero no es nada urgente. Igual está en la tarjetita de Trello. Y luego, no, lo único sería eso de location y preferencias, que tenía ese bug para actualizarse y para listar, creo. No, eso que estaba tirando, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, eso de locations. Sí, lo voy a revisar eso. Eso creo. Y luego, no he encontrado más. Ya. Ese microservicio de usuarios está con esta técnica. No. Pero ya lo estaba Ah, viendo para migrarlo a esta técnica. Porque ya tenía casi listos ya, los queries y los protos. Solamente me faltaba el servicio, implementarlos nomás. Sería ideal que ese más se pase a esta técnica. ya, pero ahora no es urgente, eso hace Ujú. esas correcciones Sí, y sí. no sé, después capaz entre David y yo lo hacemos, ¿no? Con la experiencia de este Activity, pues lo Sí, vemos. sí, como ven esto es súper, ¿no ve? Manejable y también fácil de entender una vez que creo que te acostumbres.
Y también ustedes también podrían hacer así microservicios, así, según, ¿no?, las necesidades que hay. Ahora, las partes más difíciles era pues crear los Docker files, una parte de DevOps, pero ya le entendí bien cómo hacer esto, digamos. Y esto ahorita está oro, digamos. Esto casi nadie tiene. Esto ensayo y error, de hecho. Pero funciona. Este Docker file que lo dockeriza todo este proyecto. Y eso es reutilizable para todos los microservicios, ¿no? Ajá, sí, sí. Ya, genial, Sammy. Un pequeño Muchas gracias. adelantadito. Esto les muestro de dónde está. Este es el proto. Este es su solución. Me decías, ¿no?, de cómo volverlo REST. Esto es, mira, facilito. Estos mismos nombres que hemos definido, ¿no?, en el gRPC se vuelven, ya no es así nomás como funciones anónimas, así, sino le colocas un parámetro tipo esto, y aquí adentro ya le dices que esto va a ser un post y que vas a recibir body, o esto va a ser un get con estos endpoints. Y ya se vuelve REST. Nada más. Mm. Este punto proto. A ver, anda principio. Sí. Ah, es lo mismo que hemos hecho, ¿no? Sí, Solamente haces esa. sí, sí, le pasa por eso. En ese caso es archivo. Esto, ¿no ve? Es decir, de lo que estaba así, ¿no ve? Originalmente, pues le introduces es una función, ¿no ve?, dentro que define, ¿Y eso ¿no?, se expone en el mismo puerto? no, tú le dejas a un puerto diciéndole que quiero que sea el 500 o el 5000, así. ¿Y dónde está eso? ¿En cuál? Aquí En está, el. en CMD, al mismo nivel de lo que tenías tu gRPC server, le dices, quiero que también levantes un gRPC REST server. Escuche la dirección que tú le has dado, esto ya lo estoy pasando por detrás, y ya se vuelve un servidor REST en paralelo, ¿no?, con el de gRPC que había hasta acá. Y por este se recicla, ¿no?, el código 2 en 1 se mata. Ya, genial, Sammy. Primero logramos esas etapas entonces. Ya. Eso pues ya, entonces como ya tienen idea de cómo estamos trabajando por detrás, yo les voy a decir cuando el trabajo sea así jodido y lo movemos, pues, ¿no? Vemos cómo proceder. Pero esta parte, ¿no?, yo lo voy a acabar y los revisamos, ¿no?, para saber cómo se hizo. Y la siguiente, ¿no ve?, el siguiente microservicio que necesitamos de factorizar o hacer, ¿no ve?, entonces entre todos lo empezamos a hacer. Ya, ahorita yo lo hago el activities, esto lo que nos has explicado. ¿Cuál vas a hacer? Esto Y de los activities, esto, ciclos ahorita hemos hecho, ¿no ve? Faltaría hacer sí, periodos y activities, assignments y summaries. ¿Esto lo quieres hacer? ¿De actividades, dices? sí, Ya, entonces lo voy a sincronizar este repositorio que ahorita te acabo de mostrar, en el que hemos trabajado, ¿no? Y sobre eso el nomás, objetivo, ¿no? Que nos pusiéramos. ya. Entonces lo reciclaremos, lo utilizaremos este repositorio. Aquí nomás hay que apendarlo, ¿no?, lo que has visto. Ya está. Ya les voy a enviar ahorita el video que les dije de cómo instalar su Proto C y su Ya está, Migrations repo. y SQLC y este zip, ¿ya? Entonces les Ya escribo está. pues más datos. Ya, Ya, me quedo pendiente. ya. Gracias Gracias a vos también gracias por por compartir escuchar. tu conocimiento. Ya. Nos escribimos pues, ¿ya? Chao, chao. Ya, se cuidan. Chao, chao.